Tenemos hoy en la primera entrevista del día a un chavalote que está empezando en esto del periodismo, que se llama don Carlos Cuesta. ¿Qué tal está usted? Muy buenas. No, espere que me acabo de afeitar cuando me termine esa la barba. No está empezando en esto del periodismo, pero sí está empezando en esto de los bestsellers. Permítanme que les ponga en pantalla una información sobre un libro que ha escrito don Carlos Cuesta, que ya va en 15 días por la tercera edición, que está de número 1 en ventas en Amazon en la categoría de partidos políticos, número 2 en la categoría de libros relacionados con el gobierno, número 4 en biografías. Pero bueno, don Carlos Cuesta, o sea, no, el estreno como autor no puede ser más brutal. En la categoría biografía creo que estará de acuerdo Pedro Sánchez en que era no autorizada. Creo que va a estar de acuerdo. Me refiero al libro El gran impostor, que lo tengo aquí y ahora veremos en pantalla. La verdad es que don Carlos Cuesta ha elegido una foto de portada, no sé si la habrá elegido usted o la editorial, Imelda, o si es una cosa conjunta, pero conjunta. Es inquietante. La iniciativa fue de Imelda, fue de la editorial. El origen era el Lobo de Wall Street, el cartel del Lobo de Wall Street. Yo creo que esto no lo habíamos contado en ningún sitio. Y claro, aparecían por detrás una serie de personajes que eran más bien impresentables, ¿no? Si la gente mira el cartel se dará cuenta a lo que me estoy refiriendo. Entonces había que cambiarlos. Y la idea era, bueno, pues lo cambiamos por algo anodino. Y digo, no, ni por lo más remoto. Lo cambiamos por el trío que está mandando en estos momentos en España. Sobre todo ese trío hay dos que se están viendo ahí en pantalla, que son Arnaldo Otegi y Junqueras. Pablo Iglesias, pues bueno, es la compañía y es el eslabón, el pegamento que une todo eso, pero vamos, los que mandan en estos momentos, por desgracia para toda España, y sobre todo el que manda es Otegi. Don Carlos, ¿cómo surge la idea de este libro? ¿Esto es algo que usted tenía la idea, se lo propuso a la editorial? ¿Es la editorial la quien le propone que lo haga? La editorial me llamó y me propuso efectivamente hacer un libro sobre Pedro Sánchez. Y en la conversación yo lo que dije es que me parecía muy bien un libro sobre Pedro Sánchez, pero que Pedro Sánchez no tenía entidad. Yo sé que él se considera Pedro Sánchez primero el histórico, pero lo siento mucho, es que no tiene entidad. Es decir, él forma parte de un engranaje que no ha diseñado él. Este engranaje se diseña en el año 99-2000, se diseña por parte de ETA. Yo sé que les joroba mucho escucharlo, me da olímpicamente lo mismo, es la puñetera realidad. Y el libro, que tiene muy poquita parte opinativa, muy poquita, prácticamente el prólogo y el epílogo, pero la parte troncal es una parte de investigación, con cronologías, con datos, con documentos, etcétera. Entonces yo creo que la gente que lo lea lo va a ver enseguida. No estamos hablando de una opinión, es decir, quien trazó todo este esquema fue ETA, quien se lo pone encima de la mesa, y además se lo pone encima de la mesa a base de muertos y de asesinatos, a José Luis Rodríguez Zapatero. Para la gente que no lo sepa, de los 12 asesinatos que tiene autoría ETA sobre gente del Partido Socialista, 5 se producen entre el año 2000 y el año 2003, es decir, justo en los meses previos a que se haga cargo de la Secretaría General José Luis Rodríguez Zapatero, y justo el año en el cual en esas navidades se cierra el primer pacto del Tinel, es decir, el primer tripartito que abre todo el camino a los tripartitos cruzados, en los cuales el Partido Socialista permite la gobernabilidad de los partidos separatistas proetarra y golpista en País Vasco y en Cataluña, y a cambio recibe su apoyo para gobernar, lo que se llaman los cordones sanitarios. Y ese esquema que se le ofrece ETA, se lo pone encima de la mesa, y José Luis Rodríguez Zapatero, cuando tiene que decidir entre ser el monaguillo de ETA o ser valiente, evidentemente elige ser el monaguillo de ETA y acepta el lenguaje de ETA de, claro, si quieres yo te regalo mi tregua, y si no voy a seguir matándote gente. Acepta, voy a ser tu monaguillo. Ese es el esquema que recibe este señor, ese es el esquema que recibe Pedro Sánchez. Entonces, cuando lo hablábamos con la editorial, yo os digo, mira, es que hacer un libro de un monaguillo, digo, pero si queréis lo extendemos hasta el año 99-2000 y se escribe un libro que yo creo además que hacía falta. Que indique todo el proceso. Todo el proceso en el cual lo que se ha hecho es un jaque, lo que se ha hecho es un golpe continuado. Dice, ¿de baja intensidad? Sí, de baja intensidad y de daño brutal. Un golpe continuado desde que se empieza a marcar el rumbo de destrucción de la Constitución por parte de ETA. ETA ha tenido distintos golpes. Pero un momento, lo que está usted diciendo, don Carlos, es que en cierto modo Sánchez es irrelevante en esta historia. O sea, si no hubiera sido Sánchez, habría sido otro que se hubiera prestado a hacer eso, ¿no? Totalmente. O sea, Sánchez es, digamos, el primero de los voluntarios en vender su alma al diablo. Bueno, de hecho en el libro lo cuento que inicialmente José Luis Rodríguez Zapatero no se fiaba de él porque no tiene un contenido ideológico. De hecho, sus propios compañeros, que también se cuenta el pasaje de cómo pasó por los colegios, cómo altera posteriormente el currículum para que desaparezcan los colegios privados, cuando su colegio central fue privado, luego pasa al Estudiantes y luego pasa a la universidad, y él exhibe un título de la Complutense. El título de la Complutense es porque el colegio del Escorial privado, colegio universitario, tiene como centro de referencia para oficializar los
los títulos la Universidad Complutense. Él no ha pisado la Universidad Complutense. Que es un chavalote de educación privada. Totalmente, pero oiga, yo he recibido educación en jesuitas, yo he podido ir a una universidad privada, pero ¿por qué tiene usted que avergonzarse? Porque usted no puede decir que lo privado es bueno, porque si no se le trunca su carrera política, ¿verdad? Pues miren, los demás, de hecho yo, que vengo de una familia pobre, bueno, pues hemos acabado pudiendo optar por universidades privadas. ¿Por qué? Porque en España funciona el ascensor social, y eso es lo que se quiere cargar el comunismo. Pero tiene usted toda la razón, y en el libro además se demuestra. José Luis Rodríguez Zapatero no lo quería, hasta que se da cuenta, uno, de que las bases sí que lo quieren, pues es Pedro el Guapo, ha impactado, puede pasar por ser más radical que nadie, pim, pam, y no le queda más remedio y dice, mira, vamos a hacer una cosa, porque lo podemos aprovechar. Y José Luis Rodríguez Zapatero se da cuenta de una cosa: si a este señor le ofreces el poder, le ofreces las cámaras, le ofreces la vanidad, le ofreces el Falcon, le ofreces el séquito, le ofreces 22 coches cada vez que va desde su casa a comprar el pan a la vuelta de la esquina, le ofreces todo eso, Falcon, Super Pumas y demás, este señor te acepta lo que sea. Y efectivamente, este señor se llama Pedro Sánchez y acepta lo que sea. Lo que está usted diciendo, don Carlos, es enormemente interesante a la luz del papel estelar que estamos viendo que adopta José Luis Rodríguez Zapatero en esta campaña electoral. O sea, está rescatando a su criatura. Totalmente. ¿Por qué ha salido él al rescate? ¿Por qué ha salido? Porque el plan que se está empezando a desmoronar, gracias a Dios, es el plan que trazó él. Hay otro capítulo donde hablo de las relaciones y de cómo nace Podemos, o mejor dicho, de cómo nace la relación entre José Luis Rodríguez Zapatero a través de Raúl Morodo, persona a la que en la segunda semana se lo presenta ya un señor llamado José Bono, que pasa por ser un gran constitucionalista, pasa por en determinados sitios, desde luego en los sitios en los que se hayan leído algo, hayan seguido la actualidad, evidentemente no pasa por eso, pero se lo presenta, lo nombran embajador en Venezuela, embajador en Caracas, y casualmente surge toda una relación entre Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero, que de hecho, y cuento todos los contratos cerrados, se materializa en una relación de hiperdependencia energética brutal. Las empresas españolas empiezan a hacer infraestructura, una cosa maravillosa ahí. O qué casualidad, todo eso ocurre en el año 2004, cuando empieza a pagar a las fundaciones de referencia de la gente que posteriormente monta Podemos, Hugo Chávez, en 2004. ¿Qué es Podemos? Podemos es el mecanismo de seguridad en caso de que el Partido Socialista hubiese fallado. En caso de que en el Partido Socialista, que lo hemos discutido en la radio en su programa, y tiene usted toda la razón, en caso de que el Partido Socialista se pudiera separar de Pedro Sánchez. El Partido Socialista es el sanchismo es el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ha calado la radicalidad hasta el fondo. En el caso de Pedro Sánchez, una radicalidad a cambio de un Falcon, a cambio de un Super Puma, pero el gobierno es absolutamente radical. Y como ha calado eso, ya no era necesario Podemos. Pero si el Partido Socialista hubiese tenido visos, hubiese tenido una actitud más constitucionalista, sí hacía falta un elemento adicional. Y hasta en eso estuvo José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso, posteriormente, cuando a él se le apea, a Pedro Sánchez se le apea de la Secretaría General, quien lo rescata en cenas es José Luis Rodríguez Zapatero. Y por eso él, después de salir en el año 16, después de salir de la Secretaría General, porque intenta un pacto con Ciudadanos, qué casualidad, nada más salir, se va a La Sexta y celebra una entrevista con Jordi Évole donde dice: me he equivocado en todo. Me equivoqué al criticar Podemos, me equivoqué al llamarles radicales, me equivoqué al decirles que serían el hambre, me equivoqué, son un partido con el que tenemos que colaborar. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que es su billete de vuelta a la Secretaría General. O sea, por desgracia, en este país en estos momentos manda mucho más una persona como José Luis Rodríguez Zapatero, por hiperdesgracia manda mucho más una persona condenado por pertenencia a banda terrorista como Arnaldo Otegi, y por desgracia todo esto se ha discutido fuera de España, se ha discutido en Caracas. Esa es la situación que tenemos, por eso es absolutamente obligatorio expulsar del gobierno a Pedro Sánchez. En la investigación que ha hecho usted sobre la trayectoria de Pedro Sánchez, ¿ha encontrado a alguien de su partido o de su entorno que hable bien de él? Es una gran pregunta. También es verdad que esto tiene un poco de trampa, porque si fuesen a hablar bien de él, dudo que hablasen conmigo. También es con verdad, lo cual, ahí voy a poner una estadística sesgada, quizá. Voy a poner una dosis de humildad. He encontrado mucha gente que me ha hablado, y es verdad que esa gente, que además yo los tengo a muchos de ellos por amigos, y no voy a decir el nombre no porque me avergüence de ellos, que cero, sino porque creo que les podría perjudicar si yo digo que tengo amistad con ellos. Pero mucha gente que te habla, y te habla con sinceridad, y te habla horrores de este señor. Y te habla de que efectivamente es un autócrata, te habla de que tiene una vanidad absoluta, te habla de que es una persona que no acepta ningún consejo, que cuando él comete un error siempre busca un culpable. Lo hemos visto al verdadero Pedro Sánchez en el debate del otro día de Feijóo. O sea, fue incapaz de contenerse
y transmitió una imagen bastante siniestra y bastante infantil, ¿no? Es un soberbio. Es muy soberbio, es muy vanidoso, es una persona además que no acepta que a él le puedan quitar algo, él compite con todo. O sea, él es una persona que no tiene una gran formación, ni académica, ni intelectual, es una persona que, eso sí que es verdad, es una persona osada y es una persona valiente. O sea, por desgracia, se ha unido esa valentía y esa osadía con una amoralidad absoluta que le permite pactar con quien sea con tal de conseguir eso que le exige su vanidad, y como tiene osadía, pues es capaz de hacerlo. Rosa Díez lo dice muchas veces y tiene toda la razón cuando habla de que muchas veces los partidos han intentado combatir a este tipo de personas, y en el caso concreto de Pedro Sánchez han intentado criticar o ir contra Pedro Sánchez para desmontarlo utilizando las reglas habituales del discurso cuando tienes delante personas que efectivamente se preocupan por España. El problema que tiene Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez no tiene una visión de España. Ni siquiera José Luis Rodríguez Zapatero era así. José Luis Rodríguez Zapatero tiene una visión nefasta para España, pero tiene un proyecto para España, odioso, desde mi punto de vista letal. De hecho, por desgracia, lo estamos pagando. Pero para Pedro Sánchez esto es lo de menos. O sea, Pedro Sánchez, si tiene que pactar con Otegi, pacta con Otegi. Si tiene que pactar con David Pla, que por cierto, para la gente que sigue pensando que es que Bildu es un partido maravilloso, normal, etcétera, David Pla, el último jefe de ETA, ya está incorporado a la dirección de Sortu, ¿vale? Con funciones directivas. Si tiene que pactar o tuviese que pactar con David Pla, le importa un soberano comino. Si supiera que él, para mantener la Moncloa, tendría que poner como ministro 1 a Otegi, como ministro 2 a Pla y como ministro 3 a Merchez Purúa, condenada por enaltecimiento del terrorismo, te los pone a los tres. Le da olímpicamente lo mismo. Y el problema, como dice Rosa Díez, es cuando te enfrentas a una persona... ¿Le daría lo mismo al revés? Es decir, su falta de escrúpulos llegaría al punto de poner de vicepresidente a Feijóo y de ministro del Interior a Abascal, porque le hemos visto dar unos abrazos a Giorgia Meloni, a Sánchez. Yo creo que carece absolutamente. No tenga ni la más mínima duda. Además, la principal habilidad que él tiene, que de ahí el título, que es la mentira, él diría que está haciendo una demostración de cómo la izquierda es absolutamente plural. Y cómo él ha conseguido arrastrarlos. El mismo discurso que te utiliza dice: yo he conseguido que ETA deje de matar. Usted no ha conseguido nada. O sea, ETA está utilizando distintos mecanismos. Este señor te diría lo mismo: los he conseguido sentar porque... No, usted no ha conseguido nada. Usted es una persona que le da olímpicamente lo mismo con quién sentarse con tal de seguir teniendo los mandos del Falcon. Sin embargo, hemos visto cómo a raíz de las elecciones del 28M ha perdido ya el control de la situación Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo sinceramente que el 23J nos vamos a llevar una buena noticia. Lo creo sinceramente. Ahora, yo también. Animemos. O sea, el hecho de que lo creamos no es garantía de nada. Es decir, hay que ir con la papeleta sí o sí, porque de lo que estamos hablando es de un proyecto destructivo de altísimo nivel. Y por lo tanto, ni creencias ni historias. O sea, hay que ir y hay que votar. Pero yo creo que sí. Yo creo que él ya ha perdido el control. Luego, además, hay que tener en cuenta una cosa. Esta persona asciende a través del Partido Socialista de Madrid, inicialmente porque Trinidad Jiménez lo apadrina políticamente, es su persona de referencia y lo empieza a elevar. Pero hay un momento en el cual Pepe Blanco, que comienza una campaña de intento de toma de control en el momento en el que está Tomás Gómez, que por cierto le quiero felicitar públicamente. ¿A Tomás Gómez? Porque ha intervenido en un reportaje en el momento adecuado con otras personas del Partido Socialista, diciendo con toda la sinceridad lo que él opina de Pedro Sánchez. Y a mí la gente, oye, tú puedes ser socialdemócrata, sé lo que seas, pero cuando tú tienes respeto por España y tienes respeto por la Constitución, a partir de ese momento estás dentro del cuadrilátero y mereces todo el respeto. Discutiremos todas las veces que nos encontremos en un sitio, pero discutiremos dentro de la legalidad y dentro del respeto y la Constitución. Y él lo ha hecho, y además lo ha hecho criticando a Pedro Sánchez en base a la defensa de España y de la Constitución. Y hay un momento... Bueno, a Tomás Gómez lo crucificaron, lo machacaron. Lo machacaron con la acusación, que es verdad que se estaba investigando, pero con la acusación de que él iba a ser imputado y que iba a acabar siendo poco menos que condenado por un caso de corrupción con Tranvía, creo que era Tranvía en Parla. En Parla. Y al final no hubo nada de nada. Con lo cual tiene toda la pinta de filtración maquinaria y te quitamos de en medio. La persona que encontraron, Pepe Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero, en el descabezamiento del PSM para cortarle la cabeza a quien era la cabeza, que era Tomás Gómez, al cual hay que recordar que hasta le cambiaron las llaves del despacho, de la sede del partido, fue un señor llamado Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez se prestó a esa labor. Y se prestó lanzando todo tipo de cuestiones. Esa campaña la hereda Antonio Miguel Carmona, que de hecho ha sido una de las veces que el Partido Socialista ha upado en redes a un candidato que no era suyo. La publicidad que estuvo distribuyendo y los mensajes que estuvo distribuyendo a través de redes, que también se cuenta en el libro, además con todo tipo de detalles, de hecho yo tengo los mensajes guardados, eran mensajes en los cuales se decía que tenía que salir el candidato del Partido Socialista para la comunidad y Manuela Carmena para el ayuntamiento.
Es decir, hicieron campaña activa en contra de su propio candidato, con tal de descabezar al grupo, porque Antonio Miguel Carmona era seguidor de Tomás Gómez, porque querían el control absoluto. Enhorabuena para los premiados, lo digo. Antonio Miguel Carmona pues tendrá muchos defectos, pero muy antiespañol no es. No lo es. Ni anticonstitución no tiene nada. Es constitucionalista, Hay es una frase pro-transición. en el libro suyo de Antonio Miguel Carmona que al parecer le espeta a Pedro Sánchez, perdónenme, queridos televidentes, por la frase, pero que llega un momento donde en una discusión le dice: mira, Pedro, no eres tan guapo para ser tan gilipollas. Exacto. Sí, literal. Tuvieron muchísimas broncas y en aquel momento tuvo muchas broncas Antonio Miguel Carmona, no solamente con la creación que ya la hereda de Pepe Blanco, que es Pedro Sánchez, sino con el mismo Pepe Blanco. Y lo intentaron descabezar, intentaron controlar el PSM, es verdad, lo han conseguido. Y el resultado es lo que tienen. En estos momentos los candidatos del PSM no son los del Partido Socialista. El PSM es un partido que se dedica a upar a candidatos comunistas en Madrid. Bueno, es la obra y gracia de Pedro Sánchez. ¿Un Lobato también está en eso? Yo creo que no. A lo mejor me estoy pasando de optimista, pero yo creo que no. Ya le veremos evolucionar porque todavía la verdad que ha tenido poco recorrido y no se le ha visto mucho. Pero le considero un poco más listo a Lobato que como para seguir esa estela. Usted lo ha dicho, a partir del 28M han perdido el control. Entonces ha habido ya determinados cachorros que han decidido que tienen que empezar a tener vida propia. Ahora, es verdad que Lobato se crió en la época en la que quien mandaba todo era Pedro Sánchez. El 28M se produce una catástrofe del Partido Socialista enorme. El Partido Socialista pierde cuotas de poder importantes, pierde autonomías de enorme peso, como Aragón, como Valencia, como una histórica, como Extremadura, como Baleares, tan clave en la estrategia de expansión pancatalanista. Es decir, en ese momento se les viene abajo todo el chiringuito, se les viene abajo buena parte de su poder municipal, que da dinero para mantener la estructura del partido, y Pedro Sánchez reacciona al día siguiente convocando unas elecciones de manera inmediata para cortar cualquier tipo de disidencia que hubiera dentro de su partido. ¿Realmente hay disidencia en el partido? ¿Hay alguien en el partido que todavía conserve vida inteligente y fuera capaz de plantar cara a Sánchez? Porque salvo Madina... Ellos hablan de 4 personas, una menos en serio, Guillermo Fernández Vara, porque es una persona que ha sido, lo siento mucho si le molesta el calificativo, servil, porque después de lo que se suponía que estaba representando, ha sido correa de transmisión de todo el sanchismo. La segunda persona es Emiliano García Paje, que Emiliano García Paje es una persona cuyos diputados, lo digo porque el Partido Socialista se constituye como federación y por lo tanto los diputados del Partido Socialista en cada una de las comunidades autónomas, en este caso en Castilla-La Mancha, son diputados que pertenecen al partido federado, es decir, a Emiliano García Paje. Y no han dejado de votar en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, no han dejado de votar sistemáticamente todas las barbaridades que se han pactado con Bildu. Por lo tanto, bueno, Emiliano García Paje, el que se quiera pensar o el que se quiera creer que es una gran revolución, yo sinceramente creo que no, y además por edad y por todo dudo muchísimo que las bases lo aceptasen. Y a partir de ahí nos quedan 2 candidatos. Uno es Eduardo Madina, que se ha encargado muy mucho Pedro Sánchez de que no aparezca ni a 100 kilómetros de las listas, con lo cual en caso de que pretendiese un asalto, una vuelta a primera línea de política, que creo que algo de interés por ello ya ha empezado a mostrar, pero en caso de que lo deseara, estaría fuera de cualquier foro de debate, Congreso, Senado, etcétera, durante todo el próximo mandato. Por eso lo ha hecho Pedro Sánchez. Y el siguiente, que se habla, yo sinceramente creo que no va a cuajar, que es Barbón. El que es presidente de Asturias, que de hecho ha mantenido la presidencia por los pelos, pero bueno, ha mantenido la presidencia asturiana. De Barbón se habla como un posible relevo que tendría una estribación, porque es verdad que es muy cercano a Adriana Lastra, en un intento de Adriana Lastra de recuperar protagonismo, que de hecho de ahí vendría el último ataque que le lanzó Pedro Sánchez apartando de los cargos decisivos en el partido a Adriana Lastra, que llegó a serlo todo y en estos momentos se ha quedado de nada. Ahora, para que la gente analice un poco la personalidad de Pedro Sánchez, en el mitin del 28M, en el mitin clave en Asturias, supuestamente para respaldar a Barbón, hizo referencias a Adriana Lastra agradeciéndole todo lo que había hecho y la fidelidad y lealtad que había tenido. Son de estas cosas que hace Pedro Sánchez que dices, a ver, no hace falta ser tan cruel, de verdad. O sea, de verdad, no te regodees en lo despiadado que eres. Si de verdad que algún día te va a tocar a ti. Yolanda Díaz diciendo, hemos hecho un programa electoral pensando en las cajeras y estas cosas. Irene. Sí, básicamente. Son malos unos con otros. Es el piolé, sí, tiene esta característica del piolé. Es muy suyo. Bueno, una de las cosas que Sánchez ha fastidiado,
ha fastidiado muchas, pero al convocar inmediatamente elecciones después de la derrota, ha fastidiado a su partido porque a su partido no le ha dado tiempo a recuperarse, iba camino a otra derrota. Ha fastidiado a todos los españoles porque, oiga, había planes de vacaciones. Yo mismo me ha fastidiado las vacaciones que tenía porque me han coincidido en pre-campaña, entonces ya he tenido que andar yendo y viniendo. A todo el mundo le ha hecho un roto, pero a usted en concreto le hizo un roto que estuvo a punto de hacer que naufragara el libro, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo a cabezón algo soy. Y el libro estaba lanzado, estaba ya prácticamente terminado de escribir y efectivamente pegamos un empujón final, la editorial se aportó de maravilla, apretó todo lo que hacía falta apretar para poderlo sacar con tiempo suficiente para que se vendiera antes de las elecciones, porque, vamos a ver, el libro tiene evidentemente interés, es un libro histórico de recopilación desde lo que empieza a ocurrir en España entre el año 99-2000 y lo que ha ocurrido ahora, es decir, más de 2 décadas. Pero hombre, el libro efectivamente cuando tiene más gancho, cuando tiene más repercusión, evidentemente es antes de las elecciones. Y estaba previsto para haber salido en septiembre y que hubiésemos tenido elecciones en diciembre, de una forma más tranquila. Y yo le quiero agradecer además públicamente a la editorial porque se aportó de maravilla. Y lo que han hecho es todo lo posible porque saliera antes. Y fíjate tú, al final, en 15 días, 3 ediciones. Lleva por 3 ediciones. 3 ediciones, sí. Con lo cual me imagino que con el tiempo que anunciaron en la 3ª edición, pues posiblemente lleguemos a la 4ª antes de elecciones. Pero bueno, ya veremos. ¿Dónde va a acabar Pedro Sánchez? Pues es una gran pregunta. Hambre desde luego no va a pasar. No. Deduzco que quien da 100 millones de dólares del dinero de los españoles a la fundación de Bill Gates, hombre, algún acomodo le encontrarán en alguna parte, ¿no? Ha hecho muchas cosas que tienen un olor clarísimo a prepararse una salida, desde determinadas ayudas efectivamente a determinados conglomerados o nichos de poder, o ONGs, o el incremento que ha habido, por ejemplo, de las partidas destinadas en tema de desarrollo a Naciones Unidas y este tipo de organismos, o en el caso directamente de su mujer, que es una cosa escandalosa que se relata en el libro, una persona que no tiene carrera universitaria oficial, no la tiene un título privado que me parece muy bien, oye, pues nada, te lo pones ahí, ¿sabes? En un corcho, te lo pones en el despacho y a la gente le explicas qué es lo que conseguiste, pues bueno, de maravilla, pero eso no es una titulación universitaria y le ha creado toda una carrera universitaria, metiéndola con la dirección de una cátedra, dirección de cátedra, una persona que no tiene titulación universitaria oficial en la Complutense, con la codirección de 2 másters en los que evidentemente a todos los alumnos se les exige tener titulación universitaria, menos a la codirectora, que es ella, y pasando que ha tenido ya que acabar dejándolo en el Africa Center porque se ocasiona precisamente el escándalo. El Africa Center es una fundación del IE porque ella utiliza el Africa Center para trazar determinadas relaciones con un centro de formación marroquí donde están los 20.000 mayores empresarios marroquíes, AP de Maroc. Los 20.000 empresarios marroquíes, pues evidentemente no hace falta que lo expliquemos, Marruecos no es una democracia, por lo tanto, si tú has conseguido ser uno de los grandes empresarios es con permiso, con la venia y con la decisión del monarca. Entonces, ella ha entrado en contacto con todos esos. De hecho, yo sinceramente creo que eso, o por lo menos una parte de lo que está detrás del famoso hackeo al móvil, viene de ahí. O sea, yo estoy convencido de esa historia. Básicamente, quien tendría que explicarlo a partir de este momento, porque ya más datos no se pueden recopilar, quien tendría que haberlo explicado, que se le ha pedido 500 millones de veces, ha sido él, y se ha negado a pasar por sede parlamentaria a explicar esta historia, que es una cosa abominable. O sea, un señor que va hablando de transparencia se niega a dar explicaciones de qué ha pasado con el móvil, qué ha pasado con Marruecos, qué ha pasado con el cambio de decisión sobre el Sáhara Occidental. ¿Usted cree que el cambio de parecer sobre el Sáhara Occidental, intentando que España cambiara de postura, aunque realmente al final pues no es así porque no ha habido nada que pase por el Parlamento y España... Veremos ahora la repercusión, sí. ¿Usted cree que el motivo es que a este hombre le han pillado en el móvil algo con lo cual le están chantajeando? Claro, ¿O habría alguna otra explicación? Sobre todo, si le han pillado, la gran pregunta es ¿qué te han pillado? Entonces, a partir de ahí puedes pensar, dices, ¿te han pillado algo personal? Bueno, algo personal, pues la repercusión, digo yo, que se circunscribiría, a menos que fuese algo delictivo, se circunscribiría a una esfera personal. Yo sinceramente creo que en España, en estos momentos, el grado de admisión de determinados comportamientos estrictamente personales, si no tocan lo público, es muy alto. Por tanto, yo no creo que eso a él le hubiese preocupado demasiado. Además, podría haber lanzado una campaña, me están intentando tumbar, soy la víctima, esto se les da de maravilla. A partir de ahí, teniendo en cuenta que las relaciones con Marruecos son tan obvias, las que trazó Begoña Gómez, como que se llegaron a anunciar en el Africa Center, yo tengo guardado los pantallazos porque luego desaparecieron casualmente, pero llegaron a anunciar como hiperestratégica la relación que tenían con AP de Maroc. Si son ese tipo de relaciones, lo normal es que ese tipo de relaciones sean relaciones comerciales o relaciones cuando menos lucrativas. Claro, ahí ya hablamos de otra cosa. Entonces, quien tendría que estar dando explicaciones en estos momentos de si eso es así, porque a mí me parece una aberración que la mujer del presidente, sin tener ninguna titulación universitaria que lo avale, haya entrado justo, porque son 2 tipos de nombramientos, el de la Complutense con 3 cargos y el del Africa Center con otro cargo, todos en rango codirector, director o director.
para una persona que no tiene titulación universitaria, que no se haya provocado un enorme escándalo en España, porque la mujer del presidente, porque además todos esos cargos van relacionados con másters, formación, etcétera, en una cosa que llama fundraising y desarrollo y transformación social competitiva. Es decir, perdón por la expresión, pasar la boina en lo público para que te subvencionen ONGs. Bueno, pues el gran repartidor del dinero para las boinas que pasan es su marido. Y no se ha planteado un conflicto de intereses a gran escala. No se ha planteado que esto es un escándalo como la copa de un pino. Entonces, si partimos de esa base... ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Fiscalía? O podríamos preguntarlo de otra manera, ¿no? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está. ¿No hay un juez justo en Berlín? Pues no lo sé, yo de verdad que es que esto es lamentable. O sea, tú miras la que le han montado a determinados políticos, por ejemplo a Isabel Díaz Ayuso con su hermano, con Tomás Díaz Ayuso, una persona que siendo declarada inocente y declarando Fiscalía Europea, Fiscalía Española, los propios tribunales, los organismos de control de relaciones comerciales dentro de la propia y de los contratos dentro de la propia Comunidad de Madrid, todos al unísono diciendo que no había nada. Hemos llegado a ver pancartas colgadas en plena campaña electoral señalando a su hermano con tal de fastidiarle las elecciones a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues señores de la izquierda que tanto les gustan colgar este tipo de pancartas, tienen una persona, se llama Begoña Gómez, se está cachondeando de todos los que sí que hemos sacado titulaciones universitarias oficiales y ha conseguido 3 cargos en la principal universidad pública española y un cargo en una universidad privada. Por cierto, debe ser la primera vez que una universidad privada y una pública no encuentran una competencia desleal que una persona tenga cargos parecidos en 2 sitios distintos. Es curioso. ¿Usted se imagina que el CEO de Repsol fuese a su vez CEO de otra compañía del mismo sector? ¿Se lo imagina? Pues yo no me lo imagino. Bueno, pues esto se lo ha imaginado Begoña Gómez y lo ha conseguido a partir justo, todos los cargos coinciden a partir del primer ascenso de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Todos. Hasta ese momento nadie había descubierto el diamante en bruto que era Begoña Gómez a efectos académicos. Una cosa curiosa. Debe ser la Operación Triunfo. Bueno, queridos televidentes, no se pierdan ustedes este libro. Aquí pone segunda edición, pues ya no, ya va por la tercera. Y yo que ustedes... pues me abalanzaría a las librerías o entraría en Amazon o en la Casa del Libro y por internet lo pueden ustedes encargar. ¿Cuál va a ser el siguiente libro, don Carlos Cuesta? Porque una vez que uno empieza con este vicio ya no lo puede soltar. Tengo otro en mente, pero de la editorial me han dicho que nunca diga los temas antes de que estén medio escritos. Lo único que puedo decir, no conviene. Ya, lo único que puedo decir es que sigue la senda del Partido Socialista. ¿Sigue la senda del Partido Socialista? Sí, sí. He cogido gusto, sí. A usted le gusta el libro denuncia, no el libro geográfico. Bueno, totalmente. O sea, yo en España ha habido alguien, y yo parto de esta tesis, que ha traicionado la Constitución. O sea, Bildu todos sabemos lo que es el partido heredero de ETA, punto final. Esquerra todos sabemos lo que es un partido cuya historia es deplorable y que en un momento dado lo que fabrica es, junto con lo que sale de CiU, con Junts, con todo esto, fabrica un golpe separatista. Pero quien ha traicionado la Constitución porque es el que tiene las llaves para abrir el fortín y es uno de los 2 grandes partidos que tienen que defender sí o sí de forma troncal, luego el resto te pueden aparecer pero tienen menos fuerza, pero los que tienen una capacidad decisoria real para alterar el curso constitucional de un país son el Partido Popular y el Partido Socialista, y el Partido Socialista ha traicionado ese eje. El Partido Socialista, el mismo que acusa a todos los demás de anticonstitucionales, no. El partido que con poder para defender la Constitución ha decidido que no la defiende es el Partido Socialista. Entonces sí, todo lo que pueda contar el Partido Socialista evidentemente lo contaré. Bueno, pues ya saben ustedes, El gran impostor, la mejor descripción, la mejor biografía no autorizada de Sánchez, hecha pues por uno de los mejores periodistas de este país, que es don Carlos Cuesta. ¿Que está nervioso Sánchez? ¿Por qué ha salido el libro de Carlos Cuesta? Pues nada, habrá que recomendarle Cal Plus. Yo se lo dedico, ¿eh? Que yo se lo dedico. El Cal Plus y el libro, los dos. Sí. Cal Plus de Mundo Natural es un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como el L-triptófano y la L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Pedro Sánchez, si te lees el libro de Carlos Cuesta y te pones de los nervios, pues relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural.
Puede también adquirirlo nuestro querido Pedro Sánchez directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Muchísimas gracias, don Carlos Cuesta, enhorabuena por este auténtico bestseller y nada, pues recomendar a todos nuestros oyentes que se hagan con él, El gran impostor, de don Carlos Cuesta. Gracias. Muchísimas gracias a usted, don Luis. Muchísimas gracias. Pausa publicitaria y nos vamos a la segunda entrevista del día. Hoy con alguien que muchos de ustedes conocerán, infoblogger. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.